Ahora la doctora Ángela Cadena es muy conocida en el mundo académico, ¿no? De hecho, básicamente es una profesora titular de la Universidad de los Andes desde hace muchos años en el campo de energía, tiene un doctorado en estos campos, es además, vale la pena mencionar que fue directora de la UME en los años 90, ¿no? Cuando la unidad de planeación mineroenergética tuvo una bastante robustez, ¿no? Y yo creo que uno de los males, justamente, seguramente una de las causas de los problemas que se crearon con la caótica otorgamiento de títulos fue justamente que esa unidad de planeación minero-energética se debilitó tremendamente. En Colombia tenemos esa maldición que en un momento dado tenemos instituciones bien montadas y en cierto momento se desmontan las instituciones o se deterioran tremendamente sin haberlas evaluado, sin haberlas examinado. Y yo recuerdo muy bien que hasta que en el año 94, tal vez o 95, visité a la doctora Ángela y la entrevisté muy largamente, y me entregó todos los documentos de la unidad de planeación mineroenergética, y yo que en ese momento quedamos quienes la visitamos con la impresión más positiva imaginable, digamos, de la disposición del Estado colombiano a hacer una planeación mineroenergética en el más a profundidad, y eso como que desaparece. Ahora la doctora Ángela regresó a la UME hace un par de años y ha estado en la tarea muy difícil de reparar los platos rotos, eso lo puedo decir yo, porque obviamente a ella no le toca, y tratar de robustecer una unidad de planeación que es absolutamente esencial para el país, no solamente por lo minero, sino también por lo energético, por el tema energético que es absolutamente vital para el país. En la UME se está mirando, por ejemplo, a fondo el tema de la energía hidroeléctrica, que es una cosa tan absolutamente central para este país. Y entonces, pues le damos el agradecimiento a Ángela que nos acompaña hoy y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias Manuel, Guillermo y todos por la invitación y a ustedes por estar acá. Me toca quitarle el primer lugar a Guillermo, que es el presentador central de esta mañana, porque tengo un compromiso, yo salgo y regreso, y quiero hacer como un contexto de lo que hemos venido haciendo en la unidad de planeación, no sin antes agradecerle a Manuel el respaldo a la unidad. Creo que es esencial que el país tenga claridad de lo importante que es mantener los sitios de planeación con una garantía de permanencia de la gente, porque la capacidad se destruye muy fácilmente y se crea muy lentamente, y el tema de planeación es complejo y hay que hacerlo con calma y con mucha seriedad. Bueno, les vamos a contar qué estamos haciendo en el tema de minería y sobre todo en el tema de carbón, que soy el centro de esta discusión. Entonces, empecemos por las políticas, y más para decirles que las políticas en minería, pero también en energía, y no es una crítica, son como un lugar común, podría decir uno, y no evolucionan rápidamente. Creo que en minería han evolucionado más despacio que en energía, aunque uno en energía siempre tiene propósitos muy similares que son un sine qua non de la actividad de planeamiento. Y entonces en las políticas estratégicas sectoriales del ministerio se habla de la promoción del país minero, y eso requiere mucha información tanto para promocionar el país como para entender las restricciones, los condicionantes, o dicho de otra manera, los costos y los beneficios de hacer esa promoción de la actividad minera. No solo es la información geológica, geoquímica, geofísica, sino la información sobre los impactos y su valoración, y obviamente sobre los beneficios que puede potenciar esta actividad. Entonces en eso tenemos muy poca información, se han venido haciendo esfuerzos. Yo celebro que el Servicio Geológico Colombiano se haya fortalecido dentro de esta estrategia de este gobierno de fortalecer la institucionalidad en minería, que como ustedes ven, el tercer punto de la política es administrar mejor el recurso minero, y eso requería un fortalecimiento de la institucionalidad. Si lo vemos en el mundo chiquito minero energético, que es solo un sector, la década de los 90 fue la década de fortalecimiento institucional del sector energético, y creo que hoy, 20 años después, tiene resultados positivos, cosas a mejorar, pero hay resultados positivos.
La década pasada, porque la NH cumple 10 años, fue la década de ordenar la actividad de los hidrocarburos y creo que también hay resultados positivos y apenas estamos empezando el periodo de ordenamiento de la minería. Se empieza por lo más, se termina por lo más difícil, eso tampoco es raro en nosotros, en la parte energética terminamos por la distribución de energía eléctrica, que es donde más agentes hay, más tipo, donde es más heterogénea la actividad. Pasó lo mismo en el sector minero energético, pero creo que el Servicio Geológico, la Agencia Nacional de Minería, el Viceministerio de Minas y el fortalecimiento de la UME van a ayudar a mejorar este trabajo. Y la segunda política siempre ha sido mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, con ópticas que varían, unas desde concentrarse en la actividad en ella misma, muy micro, centrada en la actividad, y otra, revisar los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que puede hacer la industria y que a nuestro juicio son básicos para generar esos impactos positivos que podría tener la actividad. Y recientemente en el ministerio se agregó el tema de la seguridad minera, en el cual se ha venido trabajando por eventos recientes y que también ha sido una preocupación desde los inicios de Carbocol y de todo este tema. En el tema de la UVME, entonces ya esas políticas hacia dónde van no las voy a leer, pero básicamente recogen estas políticas sectoriales obviamente y las enriquecen con promoción y posicionamiento de la industria minera, la primera, pero como les decía, no solamente con el conocimiento geológico, sino mirando todo el tema de cómo puede ser más competitiva la actividad con experiencias internacionales, cuál es la percepción de la industria, qué se puede hacer para mejorarla. El tema de la minería como factor de crecimiento y desarrollo le hemos dado ese vuelco, no solamente que la actividad sea competitiva en ella misma, sino que el país sea más competitivo, más productivo y competitivo por efectos de estar usando un recurso que se agota, un recurso natural que se agota y que debe ser sustituido en otro tipo de capital, como capital físico, como capital humano, conocimiento. Entonces creemos que ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande. El tema de la pequeña y mediana minería, muy relacionado con la política de formalización, y finalmente pues todas las tareas de compromiso del Estado para el desarrollo de la industria que pasan, y sobre todo ha sido uno de los elementos críticos la poca articulación institucional para el desarrollo de esta actividad, no solamente entre las entidades del gobierno nacional, entre los distintos sectores, que es crítico, entre el sector minero, el sector ambiental, el Ministerio del Interior, sino con las autoridades locales. O sea, eso ha sido crítico, eso hay que mejorarlo, pero pues nosotros somos optimistas, o yo en particular, si no, no estaría en la unidad de planeación. El tema de la transparencia creo que es clave, y el trabajo de Guillermo pues mostró una dirección en la cual debemos caminar, y es que todas las transacciones y las actividades que se hagan deben ser transparentes para el país. Entonces el ministerio ha acogido y está trabajando en esta iniciativa EITI, una iniciativa de transparencia. Además, con el banco creo que hay un mapa de regalías que está trabajando el DNP para tener toda la información de cuáles son los montos de regalías y cómo se asignan y dónde se asignan, y poder tener un seguimiento a estos proyectos, porque pues la regalía de alguna manera compensa algunos de los daños de esas intervenciones. ¿Qué más estamos mirando en el tema del Estado? Y es lo que nos corresponde, el tema de reglamentar el cierre de minas. La UVME tiene una propuesta para reglamentarlo, miramos la experiencia de Alemania, la experiencia de España y la experiencia de Chile, y hay una propuesta para ir haciendo el cierre de mina casi desde que se inicia la explotación. Y una cosa bastante interesante es que la ANM, dentro de su evaluación del entorno social y las actividades de gestión social, ha recogido este tema y cree que parte de los compromisos que se hagan, no solamente de compensaciones ambientales, sino de compromisos con la comunidad, de desarrollo comunitario y de industrias asociadas, pueden ser parte de ese plan de cierre de minas y pueden vigilarse posteriormente a que la explotación finalice, lo cual sería por lo menos un instrumento interesante. Y discutíamos el otro día con Guillermo, es lo primero que tenemos a mano para hacerlo, y la propuesta está hecha. Y el otro trabajo que estamos haciendo con mucha dedicación es el plan de ordenamiento minero. Sí, en este país no tenemos un ordenamiento del territorio,
eso no solamente no minería, sino muchas de las actividades, el uso del recurso agua, que va a ser muy crítico, y creo que dentro de 4 años estaremos dando un debate si no hay una institucionalidad fuerte alrededor del uso del agua. Creemos que sin un ordenamiento del territorio pues es muy desordenado actuar, y entonces no solamente un ordenamiento del territorio. Entonces, si ya vamos a minería, muy bien, y ojalá el Departamento Nacional de Planeación, con el que hemos venido trabajando muy de cerca, lidere este proceso de ordenamiento del territorio, porque no lo podemos hacer desde los sectores. Podemos contribuir, pero obviamente el incentivo va a ser privilegiar un sector frente a otro. Entonces, desde lo agrícola, desde lo minero, vamos a tener incentivos diferentes que de pronto no convergen al final. Esperamos que sea integrable, pero con el lineamiento del Departamento Nacional de Planeación podríamos hacer un trabajo más efectivo. Pero no solamente queremos hacer en la unidad un ordenamiento, tener consideraciones de ordenamiento del territorio, que es lo más correcto para ordenar la minería y hacer una minería responsable, sino ordenar el tema legal. Nos hemos encontrado con una abundancia de normatividad, incluso contradictoria. Entonces hay que ordenar el tema legal, hay que ordenar el tema ambiental. Tenemos un diagnóstico sobre las dificultades que hay al interior del mismo pues digamos institucionalidad ambiental, las deficiencias que hay, cómo eso debería mejorarse para hacer más estricto el control sobre la actividad minera, el tema del manejo de las comunidades, que ya no solamente son etnias, sino todas las comunidades, según nos contaron en el reciente consejo, y que el ministro ha acuñado como la licencia social, pero todavía no es pues oficial el término, pero sí, ya no es solamente las etnias y las minorías, sino que hay que tener en cuenta las comunidades y el campesinado, que es un altísimo porcentaje donde se desarrollan estos proyectos y que compite con la economía campesina, con la economía agrícola. Decía el otro día José Leibovich que a veces éramos esquizofrénicos con el tema de la ruralidad, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces está todo el tema legal, el tema ambiental, el tema social y los temas sectoriales en ellos mismos que estamos revisando. ¿Qué les cuento del carbón muy rápidamente? El carbón, ustedes lo saben, ha venido creciendo su participación en el PIB, sobre todo el carbón de exportación, y ha venido creciendo obviamente su participación en el PIB nacional en promedio, a pesar de la reducción de precios en los últimos años y de la reducción de la oferta en Colombia por los paros. La producción venía creciendo, sufrió una reducción en los últimos años y se espera que se retome el crecimiento. Mucho de este carbón para la exportación, casi más del 90% del carbón que nosotros producimos va a la exportación. Un patrón muy diferente a los patrones de los países productores de carbón, donde por lo menos el 50% de la producción se usa en el consumo interno. Aquí en el consumo interno es muy débil el uso en la generación eléctrica, 1, y 2, en la industria manufacturera, que son los sectores de consumo final tradicionales, destinos de este energético. Y entonces cuando uno lo mira, el carbón contamina, sí, pero tenemos en Colombia, estamos usando un recurso como los combustibles líquidos, que si miramos lo relativo, posiblemente usar carbón dentro de una evaluación completa de beneficio-costo no sería irracional desde ese punto de vista frente a los líquidos, más todo el esfuerzo de garantizar la confiabilidad para un país altísimamente dependiente de recursos hídricos para la generación eléctrica. Entonces eso hay que pensarlo también, pero pues el carbón en el esquema de mercado que tenemos no ha tenido muchas oportunidades. La tecnología de carbón ha aumentado el costo, el costo unitario de capacidad instalada por las restricciones ambientales en todos los países, que ha hecho que la tecnología sea más exigente en controles ambientales y la haga más costosa relativamente frente a otras tecnologías. Entonces en un esquema de mercado no ha competido fácilmente, y frente a una oferta hídrica tampoco ha competido fácilmente, pero no vemos en el futuro grandes proyectos hidroeléctricos a la vista. Entonces la diversificación de la canasta de generación eléctrica es una pregunta que tenemos que considerar. Y 2, el carbón tiene su destino, como lo vemos ahí en la industria manufacturera, y Colombia tiene una industria manufacturera realmente pobre,
Colombia podría hacer uso de sus recursos naturales y tener industria pesada que genere mano de obra, además del sector agrícola, ya que estos sectores no son especialmente los generadores de mano de obra, pero la participación de la industria es muy débil. Les cuento, en Colombia el sector transporte consume el 38%, es el 38% de la canasta energética, y la industria es el 24%, esto es totalmente contrario a lo que pasa en países más desarrollados. Entonces la respuesta es, hemos migrado al sector de servicios, sí, hemos migrado al sector de servicios, pero de muy bajo incorporación de valor agregado, servicios muy elementales de valor agregado es lo que tenemos actualmente hoy en Colombia, call centers, y entonces esa etapa de tener una industria manufacturera fuerte no es descabellada. Entonces, hicimos varios estudios, se han hecho en el sector y en la UVME, y claramente el carbón es un sector competitivo y es uno de los minerales estratégicos del país, y uno podría decir casi que el mineral más estratégico del país y con mejores posibilidades en el corto y mediano plazo. Otros minerales estratégicos, el oro, mucho más complicado, muchísimo más complicado, el cobre, el platino. No aparece el níquel, tenemos una industria, pero pues no tenemos posibilidades más grandes de crecer y de ocupar espacios en el mercado internacional. Las nuevas condiciones internacionales de declinación del precio de los minerales, ya lo dije, y de la reducción en la liquidez internacional, producirán efectos a la baja en la inversión, y esos efectos a la baja en la inversión hay que ver qué causan sobre la oferta. Uno podría llegar a decir la oferta de carbón va a bajar. Hay que pensarlo porque en Estados Unidos con la producción de gas de esquisto se ha empezado a bajar el uso del carbón, y Estados Unidos empieza a tener excedentes para la exportación de carbón y puede ser un gran competidor nuestro en el mercado internacional. Entonces esas cifras de producción hay que mirarlas a la luz de la oferta de carbón en los mercados internacionales. Demanda seguirá existiendo en los países de Asia-Pacífico, en China principalmente, y China, muy interesante, muestra participación de coal to liquids, de desarrollo de tecnologías para usar mejor el carbón que tienen o que pueden traer. Otra cosa es, lo que creemos en la unidad, y ayudado por estos estudios, es que en el tema del carbón las decisiones deben estar orientadas a mantener un nivel de exploración y explotación óptimo, que no provoque la salida de productores, pero con una fuerte regulación en cuanto a la responsabilidad con el medio ambiente y las poblaciones en los territorios. Pues básicamente es lo que hemos propuesto, sobre todo para el carbón, donde tenemos posibilidades de competir internacionalmente. Y acorde con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Minero, la política extractiva del carbón se debe formular con una visión integral, y básicamente el instrumento que estamos proponiendo es una evaluación beneficio-costo. Sé que no tiene muchos amigos ni en el sector minero ni en el sector ambiental, curiosamente, en el sector minero porque no tenemos la información ni el momento estipulado para que cuando se solicite un título se pueda hacer esta evaluación. En el sector ambiental porque no tenemos todavía una manera de identificar todas las externalidades y valorarlas, pero creo que debería ser un camino hacia que debemos recorrer, y yo diría desde el punto de vista de la unidad, porque no tenemos identificados todos los beneficios ni los encadenamientos y la posibilidad de valorarlo. O sea que esto es un gran reto para todos, no es una herramienta que nos quede fácil a los de la unidad de planeación, y por eso la estamos proponiendo. No es una herramienta que quede fácil a la autoridad minera cuando otorga una licencia, y no es una herramienta que le va a quedar fácil al sector ambiental cuando vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre las externalidades y valorarlas. Pero si lo que tenemos que hacer en un plan de ordenamiento, como lo decía Manuel, además del marco conceptual, es identificar las restricciones que se tienen para esta actividad y otras actividades, y cuáles son los condicionantes para que pueda haber actividad minera, obviamente mirando las potencialidades que tiene el país. Pues esto es dinámico y va a ser una tarea difícil, algo que hoy no se podría hacer, probablemente con mejor tecnología se puede hacer. Finalmente les queda para lectura lo que hemos venido haciendo, espero que me escuchen, lo que hemos venido haciendo en el plan de ordenamiento minero. Hicimos un resumen de los artículos, se contrataron 17 artículos,
relacionados con problemas de la minería, artículos absolutamente independientes. La única restricción era identificar los problemas y hacer propuestas. Estos artículos se le contrataron a expertos en el tema, ellos tienen posiciones y nosotros las estamos evaluando. Hicimos un resumen de lo relacionado con el carbón, el primero y muy interesante hecho por Ana María, que de pronto espero que ponga a pensar un poquito a Guillermo, donde básicamente ella dice que los municipios con explotación, yo puedo leer aquí, con explotación minera son diferentes a los municipios no mineros del país, son más aislados de los centros productivos, o sea, hay que mirar el contexto cuando se hace una evaluación, con menor presencia institucional y peores condiciones socioeconómicas, y esto es especialmente cierto para los municipios mineros con minería de oro y plata. Los municipios mineros perciben un mayor ingreso, pero cuando se hacen los indicadores a nivel per cápita, estos ingresos se deterioran por la afluencia de gente en los distintos proyectos mineros. Las diferencias, dice ella, entre los municipios mineros y no mineros no son causadas por la explotación minera. La minería pareciera no causar un impacto ni positivo ni negativo, que es triste porque estamos agotando un capital. Tenemos que causar un impacto positivo, hay que causar un impacto positivo sobre diversas condiciones socioeconómicas y sociales. Los recursos adicionales de la minería no mejoran ni la cobertura escolar ni reducen la mortalidad, y entonces ahí no estamos generando el otro tipo de capital. La minería del oro y plata debilita las instituciones y aumenta la violencia, no es el caso de la minería del carbón, y ella dice los municipios carboníferos se caracterizan por tener instituciones menos débiles y mejores indicadores de violencia o menores indicadores de violencia, y en estos municipios carboníferos, ahí se refiere a esto, la minería no ha tenido ningún impacto sobre el desarrollo económico, entonces ahí hay una falla, o sea, no es tan negro como pasa en la minería del oro, es como de los dos males todo el menos peor, pero hay que trabajar, pero no ha tenido un impacto evidente sobre la minería. Otro artículo que se le pidió a Gonzalo Vargas, y yo no sé si me puede extender, Guillermo, no, o corto ahí. Me matan ese en el otro lado, pero bueno, otro artículo que hizo Gonzalo Vargas analiza proyectos y la situación de las comunidades alrededor de dos proyectos grandes de minería del carbón. Barrancas, mira el municipio de Barrancas en La Guajira y La Jagua en el Cesar. Y él, pues ahí están los papers disponibles, él dice que las relaciones entre minería y comunidades tienden a ser más conflictivas en los municipios más pobres y con mayores etnias. Aquí pareciera contraevidente después la respuesta que él hace cuando analiza estos dos distritos mineros, porque además él encuentra, y esto que está en itálica lo agregué yo, es de él, pero no lo tenía en ese párrafo, esto es textual prácticamente, el subrayado es mío, pero eso que está en itálica lo agrego yo, porque él después encuentra que las débiles relaciones con los gobiernos locales son una causa de que la minería no tenga impactos positivos, de ahí la importancia de que la comunicación con el gobierno local sea clave, así las decisiones sean del orden nacional. Y entonces él dice eso, es crucial que las empresas mantengan relaciones de coordinación y cooperación entre ellas y con los gobiernos locales para facilitar el diálogo. Y no solo esto, en el último artículo que resumimos de Juan Gonzalo Zapata, quien va a continuar trabajando en esta fase del proyecto, pues él obviamente señala que en los proyectos grandes es necesario que las empresas tengan una relación con los gobiernos locales desde el inicio del proyecto. Y esto no solamente es cierto para minería, vemos que en el sector eléctrico, que es el que conozco más al detalle, en el sector eléctrico, si no se empieza a hablar con los gobiernos locales desde el principio de una obra, que puede ser 4 años antes de su instalación, al final los conflictos aparecen y son mucho más difíciles de resolver en cosas como líneas de transmisión. Otro artículo, este es de Gonzalo Vargas, el otro artículo es de Juan Carlos Salazar. Juan Carlos Salazar hace un análisis ya de y ese sí lo va a pasar me quiero detener en un punto que él señala, que si bien aplica la minería informal y no legal o ilegal, mira determinados casos, uno es proyectos de carbón en Boyacá y Cundinamarca, pues él señala algo como la necesidad de fomentar capacidades empresariales y productivas
y de ingreso de los mineros a la economía formal. O sea, esas actividades no pueden ser, y si lo escalamos a la gran minería, no pueden ser temas de menor escala y que no sean sostenibles una vez se acabe el proyecto, sino que el encadenamiento sea hacia atrás y ojalá haya encadenamientos hacia adelante, tienen que proseguir, eso sí tienen que ser sostenibles, la minería es responsable porque es sostenible, difícil, pero los encadenamientos deben poderse sostener y seguir generando valor aún el proyecto minero termine. Esto, aunque él no lo hizo para la gran minería, lo hace para los pequeños, identifica las problemáticas en municipios donde hay minería informal e ilegal. Después está el trabajo, obviamente, que tenemos que tener en cuenta de este profesor médico Jesús Olivero, donde él le rescata la poca información que hay sobre los efectos en la salud y estamos hablando de valorarlo, entonces tenemos que empezar a identificar los efectos y pues los efectos negativos de la minería del carbón, obviamente, aunque él se detiene mucho más en la minería del oro, en el tema de la utilización del mercurio, pero pues hay una ley, critica que la ley no es suficiente, no está en su contenido suficiente. Y finalmente el tema de Juan Gonzalo Zapata, que básicamente pues hace el llamado a la necesidad de la coordinación institucional y a tener instituciones más fuertes que de alguna manera van a garantizar que las regulaciones que existan se apliquen y si son incoherentes pues pueden hacer un llamado sobre la incoherencia y contradicción de estas regulaciones. Triste que en el carbón se han hecho muchos esfuerzos, a mí me parece triste, eso es también de pensar por qué no prosperamos. Nada. Bueno, pero yo les puedo mencionar, en el carbón, cuando estaba Carbocol, se inició un fondo de investigaciones del carbón. Hay grupos de investigación juiciosos en tema, trabajan otros temas de combustión de biomasa, no es pérdida, pero fue una actividad muy poco sostenible. ¿Te quiere a ti? Es la última. Bueno, es una actividad muy poco sostenible. ¿Ya pasó? Sí, listo. Es una actividad muy poco sostenible, se sigue por épocas eternas, 20 años, diciendo que tenemos que ingresar en el manejo de otras formas de utilización del carbón, la carboquímica, gas to liquids, coal to liquids, etcétera, en este caso coal to liquids o coal to gas, pero hemos avanzado realmente muy poco. Los compromisos de las grandes empresas en ayudar a desarrollar esto no son tan explícitos, las exigencias son menores que las que se han hecho en Brasil y yo creo que ahí hemos perdido una oportunidad grande. Ellas pueden decir que la regalía es un pago por el uso, entonces nos corresponde a nosotros usarlo bien. Esperemos que el 10% de las regalías destinadas a ciencia y tecnología nos ayude a mostrarnos nuevos caminos para la utilización, para una mejor utilización de estos recursos naturales y un agotamiento con compensaciones dentro de lo que sea posible y razonable. Muchas gracias. Bien, mil gracias, Ángela. Hay que decir que lo siguiente, la doctora Ángela mencionaba diferentes temas, pero uno que me parece muy interesante es el de la análisis beneficio-costo como instrumento que podría servir para que debería haber un requisito legal, incluso para que el análisis beneficio-costo claramente fuera un instrumento para aprobar o no aprobar un proyecto minero. Decía que hay ambientalistas que se oponen, yo no sé cuáles se opondrán. En lo que se refiere a mi posición personal desde hace tiempo es que debería haber un análisis de beneficio-costo, no obstante las enormes dificultades que hay para hacerlo, pero es mejor hacerlo a no hacerlo, evidentemente, porque es lo que permite finalmente determinar si un proyecto minero va o no va. Como frecuencia hay proyectos mineros cuyos costos sociales y ambientales exceden los beneficios económicos y sociales. La doctora Ángela se refería a que hay oposición de muchos sectores, yo diría que particularmente del sector minero, para que eso se haga así, pero yo creo que es un tema que hay que discutirlo públicamente, porque, de nuevo, con transparencia, como decía la doctora Ángela, porque a juicio de muchos ese sería un mecanismo muy importante para
para el tema, entonces seguramente sobre eso se va a ahondar ahora. En un foro que hubo en los Andes de la Facultad de Economía con la Universidad de Harvard, el tema de análisis beneficio-costo lo propuso una economista ambiental en ese momento, María Alejandra Vélez, pero también lo propuso el exdirector del Banco de la República, que dijo, no entiendo por qué en Colombia no se hacen análisis beneficio-costo para aprobar cada uno de los proyectos. Entonces, digamos, es un tema que llama la atención sobre él. Obviamente la exposición de la doctora Ángela fue muy rica en muchos otros aspectos,